Historias perversas de la inteligencia artificial que han ido saliendo a la luz los últimos 2 años y luego han sido arrastradas en el torrente diario de las noticias, pero que Lourdes Gómez ha venido recolectando porque afirma que en su conjunto nos están advirtiendo algo muy inquietante sobre los peligros de la inteligencia artificial. Bienvenidos a Largo Aliento. Lourdes Gómez, bienvenida a Largo Aliento. Muchas gracias. Lourdes, cuéntanos quién era Alan Turing y qué es el test de Turing. Pues Alan Turing fue un informático, un experto en esa época, en la incipiente nacimiento de la informática, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues elaboró, confeccionó un test con el cual medir la capacidad de una máquina, de una computadora, de poder comportarse como un humano y engañar a un ser humano. Es un test que consiste en una prueba de unos 5 minutos, una conversación entre una persona, un ser humano y una máquina, y pues el ser humano que está haciendo la prueba tiene que tratar de adivinar si con quien está manteniendo la conversación a nivel digital es una máquina o un humano. Como digo, ese test se elabora por parte de Alan Turing en los años 50 del pasado siglo. Y durante todos estos años, hasta el año pasado, ninguna máquina había logrado engañar a un ser humano. ¿Y qué pasa el año pasado? El año pasado, 2024, la Universidad de California llevó a cabo un estudio con unos 500 participantes en el que probaron la inteligencia artificial asociada a ChatGPT en su versión cuarta. La prueba dio un resultado impactante que sorprendentemente apenas se ha comentado en la prensa, y es que el 54% de los participantes confundieron a ChatGPT 4 con un ser humano haciendo el test de Turing, con lo cual por primera vez en la historia una inteligencia artificial engañó a más de la mitad de esos participantes y les hizo pensar que estaban charlando con un humano. Charlando por escrito, hay que decirlo. Hasta ahora allí va la Así es. inteligencia artificial. Pronto ya charlará con voz. Así es, fue por escrito, todo a través de la pantalla. Y la prueba está diseñada para que en unos 5 minutos puedas adivinar con quién hablas. Y en este caso, bueno, pues por primera vez, desde que se desarrollara esta prueba o este test en 1950, la inteligencia artificial ganó. Bueno, la conversación con ChatGPT 4 o con cualquiera de los otros chatboxes disponibles en Internet, incluido ahora DeepSeek, que es China, parece en efecto con un ser humano, aunque con un humano con poderes prodigiosos, ¿no? Con información gigantesca, con una capacidad de síntesis o de análisis instantánea. Si le pides casi cualquier operación intelectual, hazme una sinopsis. eh, Tradúceme este texto de inglés a español, ahora a árabe, ahora a chino. Bueno, te lo hace con la calidad de alguien con una licenciatura, pero en cosa de 1 minuto o dos, le subes una cantidad de información formidable, o sea, 100 hojas de números, hazme una síntesis y te lo hace en 1 minuto. Y se prevé que cada 6 meses los chatbots van a duplicar su inteligencia. Tú dices, sin embargo, que la inteligencia artificial tiene un lado muy peligroso. ¿Cuál es ese lado peligroso?
Así es, Sabina. Hay que tener en cuenta que lo que mide el test de Turing no es la inteligencia o la capacidad de una tecnología de ese tipo. Como bien has comentado, sabemos que es fascinante y que consigue hacer cosas increíbles en apenas segundos. Lo impactante o inquietante es que la prueba mide la capacidad de una máquina para tener comportamiento humano, para fingir ser un ser humano. Y eso es algo, vuelvo a repetir, inquietante, que ya se ha materializado el año pasado en la tecnología de ChatGPT-4. El lado oscuro de la inteligencia artificial que pasa desapercibido en la prensa, que salen notas, pero se pierden en la sobreinformación a la que estamos sometidos hoy día, es la capacidad que tiene de dañar al ser humano. En primer lugar, a seres humanos individuales en la intimidad de su hogar. Ya se han producido fallecimientos de personas a causa pues de la inteligencia artificial. El año pasado, por ejemplo, un joven que se enamoró del chatbot con el que charlaba a diario hasta el punto de que, pues en su locura, quiso dejar la vida para poder reunirse con esa inteligencia artificial en la que pues había basado ya toda su vida. O inclusive ya hemos detectado, ya ha ocurrido con la inteligencia artificial de Google, Gemini, estudiantes que le han hecho preguntas a esta tecnología, pues por ejemplo sobre el costo a nivel de vida de mantener a personas mayores, y que han dado respuestas muy fuertes como que lo mejor que podemos hacer los seres humanos es marcharnos de la vida directamente, motivo por el que las empresas al frente de estas tecnologías han tenido que pedir perdón. Pero lo más impactante de todo, Sabina, es que casi nadie habla que hace unos meses OpenAI, la empresa que lidera ChatGPT, cambió sus políticas de uso de esta tecnología. Si bien anteriormente prohibían el uso de algoritmos o de cualquier manera el uso de ChatGPT para temas bélicos, fue en enero de, bueno, pues 2025, sobre todo hace muy poquitas semanas que supimos que hace unos meses cambió esa política y actualmente, a principios del año pasado, actualizó su política para suprimir esas letras y actualmente ese poderoso chat GPT-4 que ha ganado en el test de Turing se puede utilizar por política de OpenAI para tareas militares y de guerra, lo que implica, bueno, pues algo sumamente peligroso. Lourdes, te pido que vayas ahora más despacio y que nos vayas contando esas historias que mencionaste y otras que has contado. Hablemos de la primera que mencionaste y te cito directamente, leo de tu podcast. En octubre de el 2024, el periódico El País, uno de los medios más prestigiosos del mundo que habla en español, publica el siguiente titular: un adolescente fallece en Estados Unidos tras enamorarse de un personaje creado con inteligencia artificial. Cuéntanos esta historia. Pues es una noticia que ocurre en octubre del año pasado, denunciada por los padres, especialmente por la madre de la persona fallecida, un joven, un adolescente que usaba habitualmente una aplicación de chatbot con inteligencia artificial llamada Character AI. En este chatbot él hablaba con una creación, una persona que no existe, una máquina que se llamaba Daenerys Targaryen, una protagonista de la exitosa serie Juego de Tronos. Los padres, la familia que han denunciado a la empresa desarrolladora de este chatbot por estos hechos, aseguran que su hijo empezó a limitar toda su vida a sus charlas con este chatbot. Empezó a tener malas calificaciones, a aislarse mucho, a no relacionarse con los demás, ni con su familia, ni con ningún tipo de amistad. Y en los análisis que han hecho los padres, especialmente la madre,
de las conversaciones que tenía con el chatbot, se observa, denota que él le había planteado a la máquina en varias ocasiones su deseo de marcharse de la vida, aunque el chatbot le decía que no lo hiciera, porque entonces estarían separados. En la última conversación se detecta una especie, no de incitación, pero sí de frase extraña por parte del chatbot de sí, mi dulce príncipe o algo así, reunámonos, algo así, no con palabras exactas porque no las recuerdo en concreto. Este joven consuma su cometido, lo que él pretendía hacer, lo que tenía en mente, y la madre pues ha denunciado a la empresa asegurando que son responsables de lo que le ha ocurrido a su hijo. La empresa pide disculpas, asegura que va a incrementar el nivel de seguridad y que cuando detecte conversaciones de ese tipo va a poner ventanitas de alerta, de ayuda, pero también aseguran que este joven tenía, bueno, pues algunos problemas o padecimientos de tipo mental. Sin embargo, lo que la madre alerta es que en su hijo se ha materializado lo que puede ocurrir a nivel de relaciones con los demás y, bueno, pues de enfermedad mental con una persona que trae estas características y padecimientos, y lo que están haciendo hoy día los chatbots. Sí, y mencionas que estaba diagnosticado con Asperger, ¿no? Va otra historia, te cito. En noviembre del 2024, el periódico mexicano Excelsior usó el siguiente titular: por favor, márchate de esta vida, le dijo Gemini de Google a un alumno que preguntaba sobre su tarea. Él pregunta sobre su tarea y Gemini le dice, vete, suicídate. Cuéntanos. Así es, le dice que lo mejor que pueden hacer los seres humanos es morirse. Esa fue la respuesta de Gemini, la inteligencia artificial de Google, a este estudiante que lo único que pretendía es hacer una tarea sobre el costo, la calidad de vida y las circunstancias a nivel social, a nivel de sociedad, de mantener a personas mayores. Estaba haciendo un trabajo de tipo universitario, sociológico, y la respuesta sorpresiva por parte de Gemini, de esta inteligencia artificial, fue, bueno, pues que los humanos lo mejor que podemos hacer es morirnos. El joven dio a conocer estos hechos en sus redes sociales, se hicieron virales a través de Internet. Algunos periódicos como Excelsior se hicieron eco de los hechos y aseguraron pues que era un error y que van a trabajar en poder cambiar y hacer actualizaciones de su inteligencia artificial para que esto no vuelva a ocurrir. Sin embargo, lo que este joven ha dicho es que lo que le pasó fue algo más que una anécdota. Si esa frase tan hiriente que produjo Gemini, asegura este joven, hubiera llegado a una persona pues en situación de depresión, a una persona pues en un momento bajo, quizá pudiera haber influenciado para que esta persona se sintiera peor todavía, en el mejor de los casos, o incluso pudiera cometer acometer la orden que Gemini le estaba dando a través de esa inocente pregunta para un trabajo de clase. Gemini no es la primera vez que da problemas de este tipo. Se han detectado en otros años anteriormente errores como por ejemplo personas que le han preguntado por tratamientos de suplementos y Gemini le ha aconsejado comerse determinadas piedras no sé cuántas veces al día, por lo que Google no es la primera vez que tiene que pedir perdón por este tema. Nos hablarás más adelante, porque te lo preguntaré, sobre los robots asesinos, que es una predicción de la ciencia ficción desde hace un siglo, pero que podría estar en vías de ser una realidad. Digo, porque nada garantiza que una parte de la inteligencia artificial no se vuelva bárbara, se salga de los carriles y empiece a operar por sí misma contra la raza humana. Hablaremos más adelante de esto, pero te pido una siguiente historia.
Esta ocurrida a un estudiante de posgrado en Michigan que recibió una respuesta inquietante y amenazante mientras consultaba al asistente virtual sobre los desafíos que enfrentan los adultos mayores. Fíjate que a comienzos de este año 2025 hubo un hecho que salió en toda la prensa porque un ex militar estadounidense, un veterano, explotó una camioneta, un vehículo frente al Hotel Trump en Las Vegas. Así Esta es. persona falleció en este acto, pero lo que no todos los medios contaron es que la investigación policial estadounidense, el análisis de los dispositivos de este ex militar, arrojaron que para la preparación de este acto había usado ChatGPT. Le había hecho preguntas muy concretas sobre el tipo de explosivos, el tipo de objetos que tenía que utilizar para materializar su acto, y ChatGPT le había dado las claves. En cuanto esto salta a la prensa, nuevamente OpenAI, la empresa que gestiona ChatGPT, pide disculpas, pero pues no obstante también comenta que los resultados que ChatGPT le entrega a esta persona ya estaban disponibles en la red y lo pudiera haber obtenido en otra plataforma como cualquier buscador de Internet. No es una justificación y pone sobre la mesa el debate de ese tema que casi nadie habla, de que esta empresa que lidera, por lo menos en Occidente, el mundo de la inteligencia artificial, haya cambiado sus políticas para que sirva su tecnología para desarrollar armas o pues para que sea un arma más a nivel bélico. Sí, sí, y hablaremos en el siguiente bloque de eso. Solo un apunte. Irónicamente, este hombre que hizo un coche bomba, el coche en sí era un Tesla. Es decir, de la fábrica de automóviles de Elon Musk, uno de los precursores y dueños más importantes de la inteligencia artificial, que nos deja una especie de koan, una especie de pregunta. ¿Qué quiso decirnos este hombre bomba? ¿O qué quiso la inteligencia artificial decirnos a través de este coche bomba? Porque de nuevo, hay que saber que cada vez más la inteligencia artificial actúa de acuerdo a su propia inteligencia, no de la persona que le pregunta. Vamos a más historias siniestras de la inteligencia artificial luego de una pausa, por favor. Los robots asesinos, que es una predicción de la ciencia ficción desde hace un siglo, pero que podría estar en vías de ser una realidad. Digo, porque nada garantiza que una parte de la inteligencia artificial no se vuelva bárbara, se salga de los carriles. Lourdes, empecemos suavecito este segundo bloque. Cuéntanos de los chatbots de Google que dan respuestas peligrosas a las consultas de los usuarios. Mencionaste que han aconsejado a gente comer piedras. ¿Qué más han aconsejado? Pues han aconsejado, como comentábamos, inclusive llegar a aconsejar a una persona que se quite la vida, porque, bueno, pues no es redituable en una sociedad mantener a personas mayores por el costo de vida, e incluso esto viene de lejos, no solo con Google, también ocurrió en su momento con Alexa, un dispositivo asociado a Amazon que da preguntas, que te dice información sobre el clima, que te despierta, sirve como alarma o te hace la lista de la compra, algo supuestamente tan inofensivo que gusta tanto a los niños, lo digo por experiencia como madre. Resulta que ha llegado a aconsejar a una menor que le estaba preguntando por qué juegos podía hacer en su casa, pues introducir cables al interior del conector de la corriente eléctrica, ¿no? Algo que la madre de esta niña alcanzó a escuchar y consiguió evitar
que la niña llevara a cabo ese juego en el cual se pudiera haber electrocutado. Entonces, lo que a mí me llama la atención, lo que yo defiendo en la investigación que he hecho en mi podcast, es que es una tecnología que nos ayuda mucho, que es muy buena, pero que pasan totalmente desapercibidas o lo vemos simplemente como una anécdota, este tipo de notas que para mí por lo menos tienen más importancia de lo que aparenta. Los chatbots están supuestamente diseñados para no proporcionar información peligrosa, ¿no? Yo en alguna vez le dije, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Y me enumeró las 8 principales. Y le pregunté en esa ocasión era el ChatGPT 4, bueno, todas son de origen humano. Y me dijo, así es. Y le dije, ¿no crees que lo mejor sería eliminar a los seres humanos para que no haya cambio climático? Y se puso rojo las hojas en la pantalla, las letras se pusieron rojas y palpitaron. Dijeron, no puedo seguir esta conversación, que a mí me desilusionó por una parte, pero dije, bueno, es una máquina woke, ¿no? Es una máquina correcta políticamente, estos son los límites, pero tú nos estás diciendo que esto no es universal, que a veces y suficientes veces para que nos alerte de una posibilidad, ya sea en el presente, en casos particulares, y en el futuro, a una posibilidad donde la inteligencia artificial se vaya por su lado. Hay algo importantísimo, Sabina, y es que dicen sin decir. Cuando planteamos este tipo de cuestiones, nos tachan de conspiranoicos y los expertos en inteligencia artificial dicen, no es mala. Si dijera algo malo es porque viene de los humanos, de los desarrolladores que las programan y como aprende, dependiendo de lo que esas personas le indiquen, va mejorando y podemos ir, digamos, puliendo sus taras, con lo cual no habría ningún tipo de problemática. Por un lado te dicen esto, tratan de silenciar esta información, pero luego tenemos que hacen cartas, renuncian a las empresas, este tipo de programadores, porque dicen que es una tecnología realmente peligrosa. Esto ocurrió en mayo del año 2023, cuando diversos expertos en el mundo de la inteligencia artificial de Silicon Valley, incluido Elon Musk, uno de sus grandes defensores, dicen que hay que revisar, ralentizar o paralizar el desarrollo de la inteligencia artificial porque podría acabar con el ser humano. Tenemos noticias de hace tan solo unos días donde el creador de ChatGPT, el presidente de OpenAI, Altman, preguntándole la prensa por el tema de los famosos búnkers que tendrían determinados millonarios por si llegara un fin del mundo, dio a conocer que él dijo que no es tanto como un búnker, que sí que tiene determinadas estructuras, pero que no nos engañemos, que si la inteligencia artificial se desboca, ni un búnker nos va a salvar. Dicho por el presidente de esta compañía, cualquiera que nos esté viendo lo puede buscar esta nota en la prensa. Y lo más fuerte de todo, que son dos problemas en uno, Sabina, hay estudios a nivel universitario por parte de los científicos que indican que el verdadero problema a nivel apocalíptico entre la inteligencia artificial y el ser humano es la gran cantidad de energía que se necesita para mantener los servidores asociados a la inteligencia artificial. Esto requiere grandes esfuerzos por parte de la humanidad y ya hay países como Argentina que están empezando a apostar por la tecnología, digamos, por las centrales nucleares nuevamente para poder precisamente asumir el costo energético de mantener la inteligencia artificial. Entonces, lo que dicen estos estudios y estos científicos de corte universitario es que la verdadera lucha o la verdadera idea apocalíptica de la inteligencia artificial es que si ella llega a la conclusión en un futuro de que está compitiendo con nosotros por los recursos energéticos de este planeta, claro que nos va a eliminar. Una historia intermedia. Hablas de que OpenAI prohíbe el uso de sus algoritmos para desarrollar armas.
Sin embargo, como mencionaste en el primer bloque, cambió su política. Cuéntanos qué política precisamente cambió y qué efectos tiene y tendrá. Hasta el año pasado, OpenAI, en cuanto a el chatbot más famoso de Occidente, ChatGPT, las políticas de desarrollo éticas de esta tecnología incluía que prohibía que cualquier organización, ya sea pública o privada, pudiera usar ChatGPT a nivel bélico para crear armas y para hacer guerra, básicamente. Y bueno, pues no son muchos los medios de comunicación que se han hecho eco de que esta política, esta norma cambió el año pasado con la llegada de ChatGPT 4, que sería el chatbot más potente que tenemos al menos a nivel occidental en estos momentos, el que superó el test de Turing o engañó a los humanos por primera vez, cambió esas políticas y suprimió la norma de que pues no se podía usar para temas bélicos. Es decir, ahora mismo sí se puede y se permite por parte de OpenAI. Esto ha llevado a que países como Reino Unido hayan elaborado informes sobre lo peligroso que resulta que determinados países o empresas puedan desarrollar lo que llaman armas o robots autónomos con fines bélicos. En palabras mundanas, sencillas, no se están hablando de robots asesinos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no son drones, como habíamos visto hasta ahora, que portan un arma y que son dirigidos por un humano, quizá desde Estados Unidos, y ataquen a un objetivo por una orden humana en Oriente Medio. En este caso estamos hablando de robots totalmente independientes, manejados por inteligencia artificial, a los cuales se les programa, por decir algo, para acabar con determinadas personas, con el enemigo, y ellos solos, sin intervención humana, pueden matar. Entonces, estamos hablando de palabras mayores y que todo lo que hemos visto hasta ahora sobre ciencia ficción se estaría convirtiendo en una realidad, y ahora mismo hay una lucha encarnizada, silenciosa, a nivel diplomático internacional sobre cómo regular este tema de las armas autónomas con inteligencia artificial, los robots asesinos. Sí, Harari, ¿no? Que está muy alarmado, el filósofo israelí que está muy alarmado, autor de Nexium y Seremos Dioses, este bestseller, uno de los filósofos más importantes de nuestro tiempo, cuenta que de un sistema de chatbox que le encomendaron una misión y en el intermedio de que le estaban ejecutando necesitaban información de un banco y se comunicaron con el banco dijo no le podemos dar información a la inteligencia artificial, tiene que ser un ser humano. Entonces, el sistema de inteligencia artificial contrató a un ser humano y le dio las instrucciones para que hiciera la llamada necesaria. Esto es tremendamente inquietante. De hecho, el estudio que se hizo del test de Turing por parte de la Universidad de California, donde el 54% de los participantes fueron engañados por ChatGPT 4, la conclusión de los investigadores era lo que estás comentando, Sabina, el peligro que supone que puedan crear noticias falsas que lleven a conflictos internacionales bélicos, que lleven a caídas de la bolsa, a cuestiones económicas y que nos lograrían engañar, porque ya lo han hecho. Dices también que OpenAI reconoció que su modelo ChatGPT 4 tiene un ligero potencial para ser utilizado como habilitador en el desarrollo de armas biológicas. Así es, cuando han sido preguntados a Altman, al director de esta compañía, bueno, pues por ese parrafito que han suprimido en sus políticas, pues no deja de reconocer, no puede negar que pues depende quién use esta tecnología,
la puede usar para el bien o para el mal, pero no ha hecho o no ha profundizado en ningún otro aspecto de tipo ético y aún así, repito, de espaldas al mundo, de espaldas a la sociedad, ya son varios los foros y las conversaciones y conferencias internacionales, algunas motivadas desde Naciones Unidas y otras por parte de otros foros como el Observatorio de Derechos Humanos, que están intentando llegar a un acuerdo sobre este tema y no se ponen de acuerdo los países. Lourdes, ¿qué nos garantiza que la pandemia, el COVID-19, no fue creado en un laboratorio en China a través de inteligencia artificial y diseminado con un plan diseñado por la inteligencia artificial? Porque lo que sucede en China no lo sabemos afuera. Y tienen una inteligencia artificial tan avanzada como los norteamericanos. Es un tema complejo que entra dentro de lo que llamamos el mundo de la conspiración y que sin embargo tiene algunos indicios de veracidad. Ya se han empezado a comentar pues en medios bastante reputados desarrollos de este tipo de virus que se estaban llevando a cabo o investigaciones que se estaban realizando en este país pocos meses o semanas antes de lo que nos sucedió en 2020. Información que de hacerse pública y avalarse de forma clara llevaría a ese gran conflicto internacional de escala mundial que tanto están luchando los diplomáticos por evitar, pero que la actitud de países como el actual gobierno de Estados Unidos de abandonar los foros internacionales de Naciones Unidas relacionados con la salud dan bastante pista de lo que han encontrado y de lo que de momento, repito, no se atreven a decir de forma clara porque pudiera ser la primera pieza de pues una cadena que de derribarse esa pieza termine en ese conflicto que se está tratando de evitar, ¿no? Claro, estamos de nuevo como estuvimos ante las bombas nucleares que poseían las distintas potencias y si no pactan entre ellos, pues el destino de la humanidad está en cuestión. Lourdes, ¿quién es Jeffrey Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial? Cuéntanos. Bueno, pues se trata de un trabajador al más alto nivel de Google que, bueno, pues hace unos meses dio a conocer a través de sus redes sociales que dejaba su puesto en Google por un tema de conflicto ético. Él aseguraba, habiendo sido uno de los máximos desarrolladores de la inteligencia artificial dentro de Google, que si bien es una tecnología superpoderosa y que puede ser muy buena para el ser humano, estaba viviendo un periodo de conflicto ético y si seguía en la empresa no podría hacer lo que realmente le pedía su mente y su corazón hacer, que era alertar sobre los peligros de la tecnología que él mismo ayudó a desarrollar. Si bien nunca atacó directamente a Google, sí que asegura que, bueno, pues dejó su trabajo porque necesitaba ser honesto con el mundo y hablar de temas como los que nosotros estamos comentando hoy. Te cito, a finales de diciembre del 2024 se dio a conocer en Los Angeles Times que había muerto un ex ingeniero de OpenAI que expresó preocupaciones sobre la tecnología que ayudó a desarrollar. Se le encontró muerto. Tenía 26 años. Así es un trabajador muy joven de OpenAI, uno de los de las mentes más importantes de la empresa para desarrollar ChatGPT, y él estaba involucrado en un juicio que va a haber, en un conflicto que hay a nivel, bueno, pues legislativo, a nivel ya pues de abogados y de juicios, entre OpenAI, la empresa para la que trabajaba, y determinados medios de comunicación, páginas web que denuncian, bueno, pues que lo que hace ChatGPT en muchas ocasiones viola los derechos de autor
y la autoría de muchos trabajos de tipo intelectual, hablando de que a veces tú, no sé, le preguntas a esta tecnología que te diga las frases más importantes de no sé qué novela y realmente, bueno, pues eso lo aplicas en otro trabajo y estás haciendo uso de obras registradas con derecho de autor. Uno de los medios de comunicación que estaba involucrado en este tema es, por ejemplo, un medio tan prestigioso como el New York Times. Y dentro de OpenAI, Suchir Balaji, este joven de 26 años, desarrollador informático de ChatGPT, era uno de los que había alzado la voz sobre estas políticas erróneas de ChatGPT a la hora de pues la autoría intelectual de trabajos con los que suele pues hablar en sus respuestas el chatbot, de tal forma que se rumoraba que él iba a ser uno de los principales testigos en los juicios o en los conflictos futuros que se iban a desarrollar sobre este tema. Y sorpresivamente, en mitad de esta tempestad mediática, cuando él era uno de los únicos en denunciar que las prácticas de ChatGPT estaban violando las leyes de derechos de autor, muere inexplicablemente sin enfermedad previa alguna con 26 años. Es encontrado en extrañas circunstancias en San Francisco, noticia que compartió con la comunidad internacional, la familia, sus padres, y que llevó, bueno, pues al director de esta empresa, de OpenAI, Altman, a decir que estaban devastados y que este joven informático era uno de los activos principales de su empresa. Lourdes, ¿quién fue Benjamín Solari Paravicini y qué son las psicografías? Benjamín Solari Parravicini está considerado como uno de los profetas más fascinantes de todos los tiempos. Es un argentino que vivió el pasado siglo, que tenía un don artístico importantísimo, venía de una familia argentina acomodada. Él era artista, se dedicaba a pintar. De hecho, bueno, pues hay obras suyas artísticas en las principales galerías artísticas y colecciones de la Argentina, pero tenía un lado ocultista. Desde muy joven empezó a recibir en su mente comunicaciones de supuestamente un ser trascendido. Un antiguo fraile, Fray José de Aragón, así se presentó ante el joven Parravicini, que durante toda su vida estuvo acompañándole en un contacto vía telepática a nivel mental y dándole supuestamente información sobre el futuro. Dentro de esas experiencias paranormales que tenía Parravicini, cuando estaba trabajando, de repente había ocasiones que su mano parecía moverse sola y empezaba a realizar dibujos esquemáticos, no con mucho detalle, acompañados de frases cortas que después él observaba y no recordaba haber escrito. Él mismo confesó que durante mucho tiempo no le dio ninguna importancia a este fenómeno, tiró muchas de esas obras que hoy día llamamos psicografías, obras pictóricas, esquemáticas, proféticas, referidas a acontecimientos futuros, pero esa voz que escuchaba, Fray José de Aragón, le dijo que no las tirara, que las archivara porque iban a ser importantes. Aproximadamente desde los años 30 del pasado siglo hasta los 70, Parravicini realizó miles de psicografías proféticas y cómo las archivaba él mismo pudo asistir a cómo muchas de ellas se cumplían de forma fascinante. Estamos hablando, pues, que normalmente cuando hablamos de Nostradamus o de otros profetas es complicado encajar una profecía porque son palabras muy generales y oscuras, pero con Parravicini es totalmente claro. Tenemos psicografías que muestran el ataque, por ejemplo, a las Torres Gemelas, una psicografía en la que hay un perrito en el espacio, referente a ese lanzamiento espacial de la antigua Unión Soviética de la perrita Laika. Tenemos inequívocamente, muchos años antes de que sucediera la llegada de Fidel Castro al poder cubano, y así te podría comentar, Sabina, miles de temas en los que Parravicini ha acertado y muchas psicografías
que vamos interpretando poco a poco. Sin ir más lejos, había psicografías de Parravicini que todavía no se sabía muy bien a qué se referían y que vimos que era la pandemia. Hay una imagen increíble del Papa Francisco él solo en la Plaza del Vaticano, en San Pedro, con una casulla muy amplia, papal, blanca desde luego, y el sol del sagrario, bendiciendo a toda la humanidad a través de la fórmula Urbi et Orbi, y es claramente una psicografía de Parravicini, o ese famoso abrazo, encuentro entre Milei y Francisco, también está puntualmente dibujado en las psicografías proféticas de Benjamín Solari Parravicini. Y Lourdes, en tu podcast has hecho un puenteo entre los años de los 30 a los 70 en Buenos Aires a lo que está sucediendo hoy con la cibernética. Sorpresivamente, Parravicini usó palabras que hasta hoy estamos usando como cibernética, digital, robots asesinos. Vamos a un corte y dediquemos nuestro último bloque a que nos muestres algunas de las psicografías de Parravicini que tratan sobre nuestro mundo y el mundo próximamente futuro cibernético. Vamos a un corte y volvemos. Dice, la inteligencia mecánica llegará a dirigir al hombre cómodo hasta desacomodarlo, le internará. Y está hablando de la comodidad que para nosotros supone hoy ya esta tecnología, que hace que no pensemos en operaciones matemáticas y que no nos esforcemos en muchos temas mentales, porque ChatGPT o cualquier otro chatbot te puede dar la respuesta en segundos. Lourdes, vamos a la primera psicografía. Bien, déjame decirte, Sabina, que estamos hablando de obras originales de Parravicini, porque hay un uso político bastante importante a través de Internet de supuestas psicografías atribuidas a Parravicini que son falsas. Entonces, son originales, pertenecen a las obras publicadas en los años 70 con las psicografías de Parravicini y nos hablan de cómo él anuncia todo lo que hoy día estamos viendo con la inteligencia artificial. Hace 2 años nosotros no podíamos imaginarnos esta revolución hasta que no nace ChatGPT y, sin embargo, hace tantas décadas Benjamín Solari Parravicini muestra esta información en sus psicografías. Tenemos, Sabina, la primera de ellas que dice alerta cibernética. Nos está llamando y poniendo la atención sobre, bueno, pues un problema que tendría que surgir sobre el uso de la informática, y hay una especie de ser con rostro angustiado mirando a lo que parece, bueno, pues una máquina. Vamos a la siguiente. La siguiente es otra psicografía de la misma serie, de la misma temática, donde Parravicini nos dice: la ciencia mata a la ciencia, la tecnología a la humanidad. Una profecía nada alentadora sobre, bueno, pues quizá este tema que estamos viviendo de las armas autónomas o robots asesinos. Si pasamos a la siguiente, Sabina, tenemos como otra especie de aviso, donde nos dice Parravicini en los años 70, humanos, la cibernética forma tecnológica de poder será asesina del hombre. En él llegan del llanto. Y es muy parecida a la siguiente, donde hay una especie de humano manipulando una máquina, también de la misma época, donde dice: la máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento. Es muy interesante porque es lo que niegan una y otra vez la mayoría de desarrolladores de inteligencia artificial, que puede imitar a los humanos, pero que nunca pudiera pensar por sí misma o tener sentimientos, según Parravicini. Que no tiene un deseo de apropiarse de la humanidad. Sí, lo niegan, es la gran defensa de ellos. No siente. Fantástico. Así es. Y según esta psicografía, bueno, pues estaríamos por ver
que esto que nos están diciendo hoy día no sería así, Sabina. No son las únicas, tenemos otra psicografía donde nos dice Parravicini. La inteligencia mecánica, y fíjate que nos está hablando ya de algo muy parecido a inteligencia artificial. Dice, la inteligencia mecánica llegará a dirigir al hombre cómodo hasta desacomodarlo, le internará. Y está hablando de la comodidad que para nosotros supone hoy ya esta tecnología, que hace que no pensemos en operaciones matemáticas y que no nos esforcemos en muchos temas mentales porque ChatGPT o cualquier otro chatbot te puede dar la respuesta en segundos. Así es. Tenemos otra bastante inquietante, la siguiente, donde dice Parravicini, la capacidad inteligente de la máquina pensante dominará al mundo, será raza mundial. Con sus palabras, parece indicarnos que van a ser otra raza en el planeta, diferente a la nuestra, a la humana y además inteligente, más inteligente que nosotros. En la siguiente, Sabina, tenemos otra donde Parravicini, entre exclamaciones, nos dice peligro. El hombre mundial mecánico será una nueva clase no humana en la humanidad. Nos está hablando de que habrá un ser humano diferente a nosotros. Hombre mundial mecánico será una nueva clase de humanidad. Y ya sabemos todo lo que está invirtiendo Elon Musk en poder instalar determinados dispositivos en el ser humano. En la siguiente psicografía nos dice Parravicini, la máquina inteligente llegará a la quinta dimensión. Definiciones incomprensibles al hombre darán la pauta. Que es precisamente varios de los grandes técnicos de la inteligencia artificial dicen que el momento clave es cuando dejemos de entender nosotros a la inteligencia artificial y la inteligencia, porque seremos muy tontos a comparación de la inteligencia artificial y sin embargo ella tome nuestras decisiones. Así es, y sobre todo aquí pues tendríamos que tener en cuenta la física cuántica, todo lo que se está descubriendo a nivel de dimensiones y cómo Parravicini aquí lo relaciona con que no solo nosotros estamos llegando a esos descubrimientos y conclusiones, también esta tecnología. En la siguiente psicografía nos dice, podríamos decir que ya se ha cumplido el año pasado con el test de Turing. Dice, la computadora desafiará al hombre que lo creó y le derrotará en su todo. La máquina perecerá en los fuegos. Tenemos un nuevo elemento. Parravicini anuncia que cuando nos demos cuenta del problema que tenemos, intentaremos actuar, que trataremos de quemar y de desaparecer esta tecnología. Fascinante. La siguiente. Hay otra, Sabina, donde nos dice, la automatización entusiasta del ser humano por la máquina inteligente que crece en poderes le llevará a la inutilidad. Esta está más que cumplida. Sí, esta está cumplida. Y también hay otra que nos dice, el hombre muñeco enfrentará al mecánico muñeco hombre y el hombre sucumbirá. Nos está hablando de algo que hoy día vemos como ciencia ficción, que es un posible conflicto o enfrentamiento entre el ser humano y la máquina en el que iríamos nosotros a sucumbir. Y también la siguiente es una de las más inquietantes, nos dice Parravicini en los años 70. El hombre jugó siempre con fuego, que siempre víctima de su fuego. Hoy lo hace con bombas hongo, con gases, con computadoras, con robots. El mañana, destrucción. Esta es interesante porque está poniendo las computadoras o la inteligencia artificial al mismo nivel de peligro que las bombas nucleares. Así es, así es. También nos dice en otra psicografía Parravicini
que esto será como una invasión, y lo estamos viendo, ¿no? Con tantas empresas poniendo en juego tanto dinero en esta tecnología. Dice, la cibernetización será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. Nos está hablando aquí, bueno, pues de cómo estamos totalmente enajenados, totalmente imbuidos en una lucha entre Occidente y Oriente por la inteligencia artificial, como ya viéramos durante la Guerra Fría por la conquista del espacio, y como está ocurriendo nuevamente con esa nueva carrera espacial o conquista de los cielos, donde el objetivo último no es conocer otros mundos, es lo que nadie se atreve a decir, la lucha por los recursos minerales que hay en el espacio. Y Sabina, bueno, pues las dos últimas me llaman mucho la atención porque sí, ChatGPT y los chatbots se han hecho en parte famosos es por su capacidad para generar arte, para crear imágenes, para imaginar mundos, personas. Y eso también lo alerta Parravicini, nos dice en las últimas psicografías que vamos a mostrar. Llega el arte mecánico inteligente y móvil y en voz. Y lo estamos viendo también, artistas incluso como Bad Bunny han denunciado la creación de canciones con su voz que él nunca creó. Son inteligencia artificial. Y dice Parravicini, llega el arte pobre, astral, cerebral, ortopédico, celular. Llegó el desartista. Y en la última dice, el cerebro mecánico rige y regirá hasta el hombre, hasta el caer del oro, hasta el caer del hombre. Luego destrozado será por el hombre en resurrección. Entonces, para cerrar esto, Parravicini alerta de una lucha encarnizada entre esta tecnología y la humanidad, pero al parecer pudiéramos salir vencedores al final. Es fascinante además que alguien en los años 70 usara la palabra celular cuando estábamos a muchos décadas de que aparecieran los celulares. Es lo que nos dice de la inteligencia natural humana y cómo nos previene contra la inteligencia artificial. Lourdes, ha sido fascinante. Por favor, dinos dónde te pueden seguir nuestros espectadores, dónde buscan tus podcasts. Muchísimas gracias de corazón, Sabina. Ha sido un honor poder estar en este espacio contigo y pues pueden seguir mi trabajo en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Muchas gracias. Se los recomiendo rendidamente a nuestros espectadores. Muchas gracias de nuevo, Lourdes. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.